Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. La alegría de un estudiante tramposo es la sonrisa de un espejo sin reflexión. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita crear una matriz triangular inferior. Las matrices triangular inferior son aquellas cuyos datos por encima de la diagonal principal son todos ceros. Es decir, los datos distintos a ceros se encontrarán por debajo de la diagonal principal, es decir, la triangular inferior. Vemos entonces entre las líneas 14 a 29 una función llamada ejecutar. Esta función se encarga de solucionar este problema. Básicamente vemos en la línea 16 que se define o se declara una matriz llamada A de tipo entero de orden 4 por 4 y se inicializa con 16 ceros, se inicializa ceros. Ya inicializada la matriz, para volverla triangular inferior, recuerde entonces que habría que llenar de datos distintos a ceros por debajo de la diagonal principal. Entonces en las líneas 18 a 21 simplemente recorremos esta matriz en dos ciclos. Primer ciclo, línea 18, que recorre las filas para x de 0 hasta 4, que es el tamaño de la matriz. Y el segundo ciclo, que recorre las columnas, va para y desde 0 hasta x. Observe que aquí es donde está el artificio, la magia que permite llenar con un dato solamente los datos que estén por debajo de la diagonal principal. Cuando decimos que las columnas solo van hasta x, es decir, que y sea menor o igual que x, cuando asignemos un dato a la matriz A en la fila x columna y, es decir, aquí le estamos dando un valor, eso es una constante 3, solamente tomará por debajo de la diagonal principal, ya que está determinado por x. Y de esa forma se creará la matriz triangular inferior, ya que toda la matriz es ceros, excepto la triangular por debajo de la diagonal principal, que se lleva con una constante. Por último se imprime esta matriz. Le invitamos a visitar la tutoría matriz triangular inferior en TurboC. Allí explicamos línea por línea esta función. Aquí es similar la sintaxis. Objective-C usa NSLog, que reemplaza fprint de TurboC y sirve para mostrar información por pantalla. Es similar el uso, solo que acá se indica con una arroba antes de mostrar texto. Bien, entonces como vemos, la estructura de este programa de 38 líneas se soluciona en Objective-C usando programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar cualquier problema de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Entonces usted lo que hace es crear una clase y luego crear objetos de esa clase. Y por cada objeto será entonces una representación diferente de la solución al problema. Entonces, cuando usted llena un formulario de datos, usted ve varios botones. Cada uno de esos botones es un objeto de la clase botón. Entonces se reutiliza así el código de la clase, pero a partir de objetos diferentes. Esa es entonces la programación orientada a objetos, que permite la reutilización, estandarización y portabilidad de los programas. Para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a usar dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las líneas 4 a 6, entre las directivas @interface y @end. Aquí indicamos el nombre de la clase, en este caso crear matriz triangular inferior, seguida de dos puntos, seguida de la clase principal, en este caso NSObject. Luego declaramos los atributos o variables globales del objeto o la clase crear matriz triangular inferior, en este caso x, y y valor, variables de tipo entero. Como vemos en la función ejecutar, x y y se usan como controladoras de los ciclos for.
y valor va a ser a una constante que se va a inicializar a 3. Entonces estas variables globales, como puede darse cuenta, se pueden usar desde cualquier método de la implementación. Ya vimos entonces que lo que hace la interfaz es definir la estructura del objeto, es decir, declarar las variables globales o de instancia, es decir, los atributos, los métodos, y lo que hace la implementación es programar la lógica de cada método declarado en la interfaz. Continuamos entonces con la interfaz, ya declarados los atributos, en la línea 5 vamos a declarar los métodos de esta clase. Solamente un método, el método ejecutar. Para declarar métodos entonces indicamos con un guión que es un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna. Esta función no retorna datos, entonces es void, un retorno vacío. Luego irá el nombre de la clase, en este caso ejecutar será el nombre de la, no de la clase, sino de la función que estamos declarando. Y por último irán los parámetros. Como esta función no recibe parámetros, ahí termina su declaración. Cada parámetro iría separado por 2 puntos. Y recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y valor. Con esto queda lista la interfaz y así entonces el compilador sabrá el tamaño del archivo, la memoria que hay que reservar, ya que está lista la clase, es decir, los atributos y los comportamientos. Y para programar los comportamientos o funciones, ya dijimos, se usa la implementación entre las líneas 8 a 30. La implementación va entre las directivas @implementation y @end. Indicamos el nombre de la clase. Y internamente el compilador lo que hace es importar la interfaz, ya que para programar un método este debió haber sido previamente declarado. En la implementación en la línea 9 a 13 vemos un método especial llamado init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. Lo que hace init es por lo general inicializar las variables de instancia. Para este programa solamente es necesario inicializar la variable valor. Vemos que la inicializamos a 3 en la línea 11. Esta será entonces como una constante para llenar por debajo de la diagonal principal, como vemos en la línea 20. Esta función init o constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase crear matriz triangular inferior. Vemos entonces en la línea 34 que es invocado esta función. Bien, veamos ahora línea 14 a 29, la función ejecutar. Como lo dijimos ahora, soluciona el problema. Entonces, vea la cabecera de esta función, línea 14, es similar a como se declaró en la línea 5. Solo que en este caso se va a implementar o a programar, por eso va entre llaves toda la lógica. Ya con esto queda lista la implementación, la interfaz y por ende la clase crear matriz triangular inferior. Ya solamente resta por crear objetos para poder usar esta clase. Observe que si usted tuviese varias clases que usen a otras clases, entonces lo más conveniente será crear la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importar estos archivos desde la clase que los vaya a usar, para no tener que copiar y pegar el código donde vaya a ser usado. Entonces vamos en este caso a crear objetos a esta clase. Eso lo hacemos en el main entre las líneas 32 a 38. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main entonces, línea 34, nombramos la clase crear matriz triangular inferior, seguida de asterisco, seguido de obj. Con esto lo que se está haciendo es crear un puntero de la clase crear matriz triangular inferior. Con asterisco se crean los punteros y el nombre en este caso es obj. Para hacer que este puntero o apuntador apunte a un objeto de esta clase, tenemos que instanciarlo. Por eso entonces vemos que se invoca la función alloc a la clase crear matriz triangular inferior. Alloc es una función que permite reservar memoria dinámica. Una vez reservada la memoria dinámica, esta función se invoca el constructor para definir la estructura del objeto y con esto ya se tiene un espacio a un objeto de la clase crear matriz triangular inferior. OBJ entonces apuntará a este objeto y ya podrá usarse la clase con OBJ.
Observa entonces que si usted no necesita enviar parámetros para sobreescribir el constructor init, usted puede reemplazar alloc init por new, que hace lo mismo, reserva memoria y llama al constructor. Entonces, en este caso solamente es necesario invocar la función ejecutar, que soluciona el problema. Por eso en la línea 35, entre corchetes, se invoca a esta función. Primero el nombre del apuntador obj seguido del nombre de la función a invocar, en este caso ejecutar. Con eso el compilador va de la línea 35 a la 14 y soluciona el problema. Aquí nuevamente, si hubiese que enviar parámetros, ya sabe, van separados por 2 puntos. Por último, línea 36, relays es un método interno del manejador de memoria de Objective-C que se encarga de liberar la memoria reservada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita crear la matriz triangular inferior. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.com, trinamos como @tutorías, posteamos